muchas de estas alzas tienen que ver con un entorno global, con un entorno geopolítico complicado, con una post-pandemia que nos afecta, con una guerra de Rusia y Ucrania, lo que usted quiera. Pero la verdad sea dicha, cuando nosotros vemos y palpamos en lo diario, en lo cotidiano, ir al supermercado con el mismo sueldo, con las mismas necesidades y ver cómo cada día te da menos. Cada día sales con menos fundas, la misma cantidad o probablemente invirtiendo un poco más, y la calidad que puedes tener, la calidad de vida que puedes tener a nivel de alimentos disminuye. Y esto obviamente por esas alzas. Dice que en el 2022 su promedio nacional subió a 2.780 pesos entre enero y diciembre. O sea, aumentó, digamos que este costo promedio de la canasta básica familiar. Todos conocemos esos alimentos e insumos que forman parte de la canasta, lo que comemos diario, pues tuvo un incremento promedio de 2.780 pesos. El costo promedio nacional de la canasta familiar en la actualidad sube cada mes, conforme a los números que publica el Banco Central de la República Dominicana. Sin embargo, los últimos 3 años sus incrementos han cerrado más altos que nunca, superando más de 1.800 pesos si se compara cada año en sus precios de enero a diciembre. En el 2022, el costo promedio de la canasta familiar cerró en diciembre con un aumento de 2.662 pesos con 81, más alto que cuando comenzó en enero. Un año antes, en 2021, el alza fue de 2.780, un poco más cara, y en el 2020 de 1.828. En concreto, en diciembre del 2020, las familias en el país podían cubrir sus canastas familiares con un monto promedio, escuchen bien, de 36.936, y estamos hablando del año 2020. Una familia promedio podía cubrir su canasta básica familiar con 36.000, casi 37.000 pesos. En cambio, un año después lo hacía con 40.074 pesos. Y en diciembre del 2022, recién pasado, con 43.210 pesos. Entonces, ¿a qué se debe el incremento? Pues hablamos de muchísimos factores. La escala se atribuye a la inflación, obviamente, que se acrecentó durante la pandemia, teniendo una interanual, un pico de por lo menos 9.64% en abril, esta medida hecha hasta abril 2022. El año pasado cerró con una inflación interanual acumulada de 7.83. No obstante, el Banco Central indica en su más reciente informe económico que el análisis de las 18 economías de Latinoamérica arrojan una tasa de inflación interanual, y la República Dominicana es inferior a la de 11 países de la región. Entonces, en sentido general, los resultados de la economía dominicana durante los años recién pasados pudieron ser alcanzados a pesar de la desafiante coyuntura a nivel global, pero eso no quita. Ciertamente el comportamiento de la economía dominicana, utilizaban durante esta semana un término, ha sido resiliente pese a los embates naturales de toda una coyuntura a nivel global. Sin embargo, en lo cotidiano, en lo que nos compete, en lo que tiene que ver con suplir esas necesidades básicas, cada día se ven más inalcanzables, porque cuando hablamos de que el costo promedio de la canasta básica familiar al día de hoy supera en 3 veces, o en 2 veces por lo menos, el sueldo mínimo de cualquier persona, sueldo mínimo que cuando lo viene a recibir ya debe más de la mitad, entonces estamos hablando de lo inferior que puede ser la proyección de calidad de vida de cada uno de los dominicanos. Entonces hay que decir definitivamente, después de todo ese análisis, esa reseña, que es que hay un tema inflacionario global. Sí, sí, sí. Es que la inflación es un fenómeno derivado ahora de múltiples factores externos, fundamentalmente. Inflación que en términos numéricos y fríos probablemente no lo percibimos. Cuando nos hablan de que la economía... No, me refiero cuando la gente va al supermercado tiene que pagar más por la factura. A eso voy.
cuando nos hablan de que la economía creció un 4.9, se esperaba que creciera un 5, pero no alcanzó. Esos números fríos nadie lo entiende. Ahora, lo que sí entendemos todos, cuando vamos al supermercado y vemos que lo que nos daba para arroz, habichuela, carne y un galón de aceite, ya solo nos da para arroz y quizás la habichuela. Entonces, exactamente, entonces es la forma en la que el ser humano entiende el perjuicio de la inflación y de la situación que lejos está de mejorar, porque hay una situación a nivel global que no se perfila con mejoras contundentes o por lo menos importantes en los próximos meses, o sea que la situación pudiera continuar en aumento, que es el peligro.